Max Enríquez, eh, aquí desde Colombia, Bogotá, Darío Salazar para la revista S21.net y estamos haciendo esta conferencia primero para saludarte, alegrarnos que estás bien con tu familia y decirte que acabamos de publicar las goteras que nos acabas de enviar sobre la cual quiero que hablemos. Pero antes de entrar a ellas, pues quiero que nos saludes y nos cuentes cómo estás. Hola Darío, pues me encanta mucho saludarte y saludar a todos los que nos ven a través de este medio. Yo estoy en un pueblo que se llama Bretigny, que pertenece al municipio de Preux-Saint-Maurice, en el departamento de Ain, en Francia. Es el primer departamento de Francia, Ain, por la letra A. Estamos en el sector centro-oriental de Francia, fronterizo con Ginebra, Suiza. Aquí me encuentro yo viviendo, Darío, desde hace 10 años, 11 años ya, con mi familia, con mi esposa que se vino a trabajar acá y por eso nos vinimos todos detrás de ella para acompañarla y para o sea, comenzar una nueva vida en estas tierras del centro de Europa. Estamos en una zona donde, ¿qué te digo yo? Es como una especie de burbuja, ¿no? Aquí el nivel de vida es alto, vivimos tranquilos, no hay dificultades de orden económico, social, político. No nos interesa la política realmente a los que vivimos acá y digamos, la calidad de vida es bastante buena. Y por eso vivimos tranquilos, no hay robos, no hay asesinatos, no hay todas esas cosas estresantes que uno ve en las grandes ciudades como Bogotá, como París, incluso como la misma Ginebra, que queda a unos 10 kilómetros de aquí de donde estamos nosotros. El centro de Ginebra es una zona estresante también, como todas las ciudades del mundo. Muchísimo menos, por supuesto, que Bogotá, pero de todas maneras pasan cosas, ¿no? Pasan cosas allá. Hay robos, hay peleas, hay cosas de esas. Pero aquí donde nosotros nos encontramos, vivimos una vida muy tranquila. Bueno, Max, nos alegra saber ese reporte que nos hace de viva voz y, y que todas las oportunidades y posibilidades que tienen ustedes allá también de analizar y de reflexionar lo que está pasando en el mundo, pues ayude y nos ayude, nos dé luces también sobre el camino a seguir. Sin embargo, quiero leer una parte de esta columna que has escrito hoy para que hablemos sobre ella, que me parece que es el tema fundamental en tanto que el coronavirus o COVID-19, además que lo titulas una coyuntura crítica, está atravesando el quehacer del planeta, sobre todo de el ser humano, la persona, la familia, las sociedades, las organizaciones, los estados. Asimismo, esa situación de amenaza, pues quiero entrar de una a lo que has escrito para que sobre eso podamos hablar un poco. Algo tenía que suceder, era de esperarse. Un sacudón violento e inédito que parara tanto desajuste y desequilibrio en el mundo en que vivimos. Estamos en crisis ambiental por la contaminación y explotación irracional de los recursos naturales. Políticamente vivimos una época de ingobernabilidad por todas partes, porque las sociedades en muchos países están divididas en partes iguales e irreconciliables. Económicamente este mundo es un desastre, con el aumento de la gente con menos recursos y el engrandecimiento del ego y del bolsillo de los más ricos, esos personajes insensibles que pareciera que viven en otro planeta y que solo esperan que su statu quo permanezca invariable. Allí mueren millones diariamente de hambre y por falta de oportunidades, y también a causa de las multinacionales que son monstruos sin cabeza como bestias insaciables e irracionales.
Socialmente estamos a puertas de neorevoluciones sin rumbo ideológico porque la filosofía murió sin brindarnos alternativas. Este párrafo, mi querido Max, pues donde casi que se resume lo que y como lo dice socioeconómica y políticamente está pasando, pero termina con una frase un poco, digamos, dura en este momento, porque la filosofía murió sin brindarnos alternativas. Arranquemos hablando sobre esa última frase y nos devolvemos en el párrafo, por favor. Sí, yo entiendo, Darío, eso como que hoy en día no hay un sistema de vida, ¿no? Antes, en la época en que tú y yo, estábamos adolescentes, o bueno, post-adolescencia, ¿no? Teníamos la alternativa del régimen socialista, comunista, y veíamos eso como la oportunidad para cambiar las cosas que estábamos viviendo en nuestro país, especialmente y en los países de América Latina. Una vida de desigualdad, peor o mejor, no sé, que hoy, pero era una vida de mucha desigualdad entre ricos y pobres. Y teníamos la esperanza de que hubiera otro sistema de vida que pudiera ser una alternativa a eso que vivíamos en esa época, los años 70, 71, 72. Hoy en día no hay alternativa, no hay, no tenemos ninguna opción. Filosóficamente hablando, no hay un régimen que nosotros nos pueda decir, hombre, esto es la posibilidad de cambio, porque el socialismo de los países de la órbita comunista, de la cortina de hierro. Yo viví 6 años en Hungría en esa época y conocí por dentro el comunismo de esos países de la órbita socialista rusa. Hombre, yo pienso que en esas condiciones mm, no, no había, digamos, ninguna oportunidad para que la gente tuviera un cambio de actitud, ¿no? Me parece que perdimos la oportunidad, filosóficamente hablando, de tener una alternativa de un régimen, un sistema de vida diferente al actual y a los anteriores. No hay, Darío. La filosofía murió. Por eso lo digo allí. No tenemos la alternativa de ninguna opción. No tenemos ninguna opción diferente a lo que estamos viviendo. O sea, ¿cuál es la opción? El socialismo del siglo XXI de Venezuela fracasó estruendosamente. Eso en algún momento pudo haber sido una alternativa posible, pero hoy en día sabemos que no es, esa no es, porque la pobreza, la miseria que se vive en Venezuela es algo inaudito. Uno no se explica en un país rico como es Venezuela, con tanto petróleo bajo su subsuelo, tenga que vivir una situación de escasez y de hambre y de desilusión como la actual. Yo pienso que por eso el hecho de que lo que yo escribo ahí, de que la filosofía murió sin darnos alternativas, porque hoy en día no hay alternativa. En la época tuya y mía había la alternativa del comunismo. Después se cayó todo este sistema, pero hoy en día no hay alternativa. Vivimos un capitalismo rampante, insensato, insensible, donde nada es más importante que la explotación irracional del ser humano. Nosotros que hemos cabalgado tanto en el tema ambiental, que hemos luchado, que hemos soñado incluso con que hay posibilidad de cambio en el planeta, eso hoy en día no existe, no existe.
El mundo por eso estamos donde estamos en este momento, que nosotros perdimos la esperanza completamente. Pero mira que justo en ese momento creo que de cúspide, ahí tocaría hablar de precisamente de la cúspide que casi todas las organizaciones ambientales, jóvenes, niños, el movimiento mismo que ha liderado esta niña alemana, me refiero a Greta, los movimientos mismos en varios países amazónicos, en Asia, eh, que le han clamado a los gobiernos, pero tuvo que venir una situación como la del COVID-19 para encerrarnos y decir precisamente, no sé si se va dándole una respuesta o poniendo más bien a preguntarse más al ser humano sobre estos elementos que acabas de plantear. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿O tú crees que pasa el COVID y vuelve nuevamente la condición humana a desesperarse por el tener? Yo creo que después de esto tenemos que cambiar. Eso lo sentimos todos los seres humanos en este planeta. O sea, esto no va a pasar así inadvertido. Esto no es una cosa cualquiera. Esto no es un desastre, no es un terremoto, no es un tsunami que afecta algunas. No, esto es una cosa mundial, nunca antes vista. Nosotros, ¿cuándo habíamos visto una cosa como esta? No, De creo que todos, somos, yo no. se escribirá en la historia como una segunda arca de Noé. Exactamente, como una segunda arca de Noé. Y además, tú sabes que la Biblia lo dice en el Lucas 21:11. Los que hay gente que no cree en nada, pero hoy en día mucha gente está comenzando a retornar a creer en algo, a tener una espiritualidad. En Lucas 21:11 habla sobre que vendrán epidemias, hambre en todo el mundo. Y esas epidemias las estamos comenzando a ver. Mira, yo no me imagino, Darío, qué es lo que va a pasar después de esto. O sea, porque esto que está sucediendo hoy es algo terrible. O sea, tenemos un mundo acorralado. Seres humanos, todos, sin excepción, estamos acorralados, encerrados y por un virus, un solo virus. Es una partícula pequeñita que nos tiene a puertas de matarnos todos. Y nosotros no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo. Mira, hoy en día el periódico Le Monde titula: esta crisis del coronavirus es una ocasión que se debe aprovechar para cambiar nuestro modo de vida. A mí me encantó ese titular de Le Monde del 27 de marzo. Le Monde, el periódico más importante de Francia. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que nosotros nos hemos equivocado en la manera en que hemos vivido la vida. Tú y yo que hicimos en una época hace 20 años, creo, ¿no? Un poco más ¿Cierto? de 20 años, ¿cierto? Hicimos política con el Mover, con el Movimiento Verde Colombiano, y Cierto. hablábamos de todos estos problemas ambientales, ¿no? La gente decía, yo me acuerdo en Cali nos decía alguien, pero ustedes están locos, ¿cómo van ustedes a hacer un movimiento político con el tema ambiental, con el tema del cambio climático, con el tema... Eso no vende, eso no... Y mira, Darío, 20 años después, estoy convencido de que lo que nosotros hicimos en esa época estuvo bien hecho, estaba bien intencionado. Y No pioneros, logramos, además. Fuimos claro, pioneros. pioneros, Tú nosotros, representaste ese movimiento en reuniones internacionales en Lima, Perú y en Distrito exactamente, Federal de México, recuerdo. exactamente, Y vinieron a Colombia también de otras claro. organizaciones. Exactamente. Pero Darío, mira, han pasado 20 años y hemos ido cada vez peor. Hoy en día estamos en lo más bajo que se podía esperar. Una crisis generada por un virus, un pequeño virus, que entre otras Minúsculo. cosas, permíteme
comentar que yo sobre eso tengo una opinión muy particular, y es que para mí ese virus que dicen que surgió en un mercado de Wuhan, allá en el centro oriente de la China, que porque la gente comía murciélagos y ¿cómo se llama este animalito que yo lo tengo por aquí apuntado? Porque, pues, pangolín. El pangolín es como una especie de oso hormiguero con escamas. Comprendo. Eh, Parece como un armadillo, pero es un oso hormiguero con escamas. Ese pangolín lo exportan de África a China desde hace más o menos 50 años, pero ha ido aumentando la exportación de esto porque la carne es muy preciada en Vietnam, en China y en todos los países asiáticos. Usted sabe que allá se comen todo, ¿no? Se comen las Cierto. cucarachas, este, se comen todo lo que nosotros no comemos, allá todo lo que se mueve se lo comen. Y Sí, entonces sí. el es un producto muy eh, apreciado. No hay una prueba epidemiológica de la transmisión del coronavirus de los murciélagos a los pangolines y de estos a los seres humanos. Pero lo único que hay son unos índices virológicos. Eso dice la noticia de hoy, ¿no? Que yo estuve Ok, consultando por internet. ok. Estos, o sea, para mí es tan difícil de aceptar que de ahí surja este virus. O sea, si surge de ahí, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 50 años? Hace 50 años están exportando desde África hacia China los pangolines, y los chinos se comen los murciélagos de hace 50 años más, mucho más, toda la vida. ¿Por qué Pero, ahora surge el virus? ¿No? pero mira, ¿Te ha Max, puesto? que a propósito de eso, no sé si precisamente sobre eh, el artículo anterior, las goteras anteriores, qué está pasando con el clima. No sé si tú tienes ahí parte de la respuesta o del secreto a cómo se desatornilla, por decirlo así, emerge, surge un virus con las características que ni siquiera pues, equipos computacionales de precisión altísima han podido encontrar el contra o la vacuna para ponerlo, digámoslo, ponerlo en posición de quietud o minimizar su efecto sobre el organismo humano. No sé cómo van a hacer, porque la verdad, eh, lo que estamos viendo es que se multiplica y se multiplica. Escuchaba ahorita hace un ratico que hay cerca de 1.000 personas muertas en Italia por el coronavirus en estas últimas 24 horas. Una cosa Increíble. absurda, increíble, absurda. Hay Sí, tantos muertos. en Nueva York tienen furgones acondicionados con frío para poner los cuerpos porque también va en aumento día a día. Es más, aquí en Colombia lo que ha dicho el presidente el día de hoy es que posiblemente el 13 de abril no termina esto, continúa por la situación. Cuéntanos cómo está Francia en ese tema, Max, Bueno, pasando un poco a el lo último pragmático del día a balance, día con este tema. el último balance de muertos por el coronavirus 19 es de 1.696 personas en Francia. El 85% de ellos son adultos mayores de 70 años. Pero la gente dirá, no, es que a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes no les afecta. No, una adolescente de 16 años murió en la Île-de-France. O sea, sí hay, digamos, posibilidad de que gente joven también se vea afectada. Hay Es cierto. 3.400 personas hospitalizadas en reanimación. ¿Sabes lo que significa 3.400 personas? O sea, No, estamos son diciendo camas, esos cuidados son los hospitales intensivos. que quieras. Se han curado más o menos 5.000 personas. El primer ministro
de Francia dijo a los demás miembros del gobierno que esta crisis va a durar mucho. O sea, estamos hablando de lo mismo que tú decías ahora. Es cierto. Esto no se acaba en abril, esto puede durar todo el año. Si Va a nosotros durar todo nos el año. remontamos a la peste bubónica de la Edad Media, en 1346 apareció la peste bubónica o la peste negra. Le llamaban Lo mencionas acá en el artículo, sí, señor. exactamente, exactamente. Es una peste que inflaman los ganglios linfáticos, se le inflamaban los ganglios linfáticos y la piel se le ponía negra. Por eso se llamaba la peste negra. Se morían La peste a los, negra. a los 3 días de estar afectados. O sea, no había ninguna opción. Murió la mitad de la población de Europa. Esa peste también llegó de China, curiosamente. Yo no entiendo por qué desde China viene toda esta cosa. Lo Posiblemente por lo llevan, que yo... van adelante en muchas cosas, hasta en las pestes, ¿no? Sí, sí. Todas las pestes se producen allá. La peste de la peste bubónica de la Edad Media llegó con los comerciantes que venían por la ruta de la seda, que venían a caballo y en carretas, y llegaban hasta un puerto en Rusia, en el extremo nororiental del Mar Negro, y allí los marinos mercantes genoveses de Génova, Italia, traían las mercancías hasta el mar Mediterráneo y ahí trajeron unas ratas que se colaron entre las mercancías en el desierto de Gobi, que es el desierto que queda entre Mongolia y China. Se Ese, colaron entre las mercancías y llegaron. escúchame, sí, ese recorrido Marco Polo lo hizo y su sobrino Marco Exactamente, Polo también. exactamente el mismo recorrido, la ruta de la seda. Y ese recorrido era un recorrido que cruzaba allí, digamos, Asia Central, Kazajstán, me imagino que Afganistán, y cruzaban por China y hasta que llegaban allá. Se montaron esas ratas y las pulgas que traían las ratas eran las transmisoras de la enfermedad, que era una peste que causó millones de muertos, ¿no? En Europa. La mitad de la población de Europa, la mitad de la población de Europa murió en esa época, entre 1346, y duró 3 años en acabarse eso. Increíble, 3 años. Entonces, bueno, no sé si esto que estamos viendo ahora va a durar tanto tiempo, pero no seamos tan optimistas de que ahora en abril se acaba, ya en mayo estamos todos en la calle disfrutando, bailando y gozando. No, yo creo que no. Yo creo que las cosas van a ir mucho más allá. Hoy leí un documento, Darío, de unos, bueno, no sé si científicos, que hablaban de que esto es una equivocación lo que está pasando. De confinar a la gente en sus casas no está bien hecho. Eso es un error y que eso no debería ser, que no sé qué. Hay siempre la dialéctica, ¿no? En todas las cosas. Sí. Siempre hay alguien que dice sí y otro que dice no, ¿no? Ese es lo normal en las cosas de la vida. ¿Y por Pero qué dicen ellos que no se debe hacer la cuarentena? Por qué no se debe aislar? están en desacuerdo porque dicen que eso es inefectivo, que eso no lleva a nada, que el tema es aislar a los que están afectados. Porque mira que en un pueblo cercano a Padua, en Italia, tú sabes que en Italia eh, es donde más personas han muerto por el coronavirus. Cierto. Y la zona de Padua es una de las zonas más afectadas, una de las zonas más lindas donde producen el, el, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El Prosecco, uno de los vinos Ok. más emblemáticos de Italia, el Prosecco. Allí, ¿qué hicieron? Como es un pueblo pequeño, entonces ellos le hicieron el test a todas las personas que habitan en el pueblo y pudieron detectar quién tenía el coronavirus y lo aislaron de una vez. Y de esa manera, lograron evitar el contagio y la propagación de la enfermedad entre toda la gente
del resto del pueblo y acabaron con el problema. Pero es un pueblo pequeño, pero en una ciudad grande de Sí. donde hay millones, eso no lo puede lograr, infortunadamente. Entonces, lo que estamos viviendo aquí es una situación donde uno no sabe, Darío, a qué atenerse, porque hay quien dice A y otros que dicen B. Y entonces, lo cierto es que estamos aquí confinados en la casa. Nosotros, por fortuna, vivimos en una casa con patio. Qué Entonces, bueno. salimos a hacer jardinería y todo, pero hay miles de personas que viven en apartamentos, Igual, que sí, están es cierto. enloqueciéndose. Y la idea es que se mantengan 2, 3 semanas más confinados en sus apartamentos, sin salir a la calle. Uno sale a la calle únicamente para ir al almacén cercano al Carrefour, que está por aquí cerca, a comprar las cosas y regresa a la casa. No puede hacer más nada. Tú no puedes ir a hacer deporte, tú no puedes ir a los parques. Si vas a hacer deporte, tienes que hacerlo en un perímetro de 1 kilómetro alrededor de tu casa, no más, durante un periodo de tiempo determinado. O sea, es una cosa absolutamente impresionante. Yo no sé qué va a pasar. Aquí estamos encerrados. Hermética. Aquí en Colombia incluso ya se pusieron medidas económicas también. La gente que incumple se puede tener multas que arrancan en el 1.000.000 de pesos y pueden subir hasta un volumen importante. Yo creo o sea, que lo que viene indudablemente será una vacuna que han dicho se demora unos meses y pues que, como dicen los científicos y los de salud, pase esta curva con el aislamiento para que el contagio baje. Pero esto nos lleva también a la pregunta, Max, que tú planteas allí sobre las relaciones sociales, pero también las relaciones económicas en el nuevo orden de vida que se establece, porque es que tenemos que pensar o prever, no sé qué lectura están haciendo ustedes también desde las organizaciones con las que están y que trabajan en el tema de prevención y atención de situaciones, no solamente de fenómenos naturales, porque pues este es un fenómeno, digamos, lo que uno no podría decir si es del hombre, originado en el hombre, o porque pues simplemente si decimos no, pues es originado en la naturaleza, como es el caso del murciélago, el tipo de animales, pero que está afectando la salud, diezmando, indudablemente aterrando, porque esto tiene aterrada también una cantidad de personas, esto tiene unos efectos también psicológicos, psiquiátricos, sociales, económicos y políticos, pero partamos de ver las cosas de manera buena, positiva. ¿Qué sería lo positivo que ustedes desde Francia están viendo también desde su entorno, desde su ecosistema, desde su nicho, por decirlo así, como familia, también como vecindario, pero que también reciben una influencia política importante del estado en el que están, con respecto no solamente allá, sino en una versión o en una visión hacia futuro? ¿Qué es lo bueno que trae esta situación, como tú la llamas, esta coyuntura crítica? Bueno, yo la llamo coyuntura crítica porque justamente por ejemplo, el caso de la peste bubónica causó un impacto tal en la sociedad de la Edad Media que cambió el estado de las cosas. Justamente en mi artículo menciono que esa época de la servidumbre se acabó. Servidumbre era una época en la cual el señor dueño de las tierras, que era el varón, el tipo, tenía a los agricultores que cultivaban las tierras, sus tierras, y tenían que pagarle impuestos con el cultivo que producían y además les ponían multas por una y otra cosa. Y esa gente vivía en una agricultura de subsistencia. En años malos, climáticamente, mucha gente moría. Hoy en día, lo que estamos viviendo con este coronavirus
es un campanazo de alerta, va a cambiar el mundo sin duda alguna. Yo pienso que por un lado va a haber más espiritualidad, la gente va a dejar ese afán materialista, egoísta, mm, capitalista, por otra cosa. Yo no, todavía no alcanzo a imaginarme cómo va a ser el post-coronavirus. ¿Por qué? Porque lo que sí se ve claramente es que hay una crisis política, social y económica a la vista. La crisis económica es grave. Eso, aquí, en todas partes, aquí también. En la crisis social, por supuesto, derivada de la crisis económica. Y va a haber una serie de movimientos que se van. Aquí ya hay movimientos, ¿no? Como los Gillette Jones, que son los chalecos amarillos, que han estado propendiendo por un cambio en las condiciones de vida, en las relaciones entre el Estado y la sociedad. Y ahora con mayor razón, eso va a hacer que haya una profundización de los conflictos. Y seguramente esto va a derivar en algo que la filosofía no nos ha planteado todavía, que es un modelo de vida diferente al actual. Este modelo de vida está en crisis. Tú y yo lo sabemos claramente. Desde hace 20 años venimos hablando de eso, 30 años, en nuestra lucha ambiental. Yo la verdad, en algún momento de los últimos años, perdí las esperanzas y esto ya no tiene solución. Vamos hacia un colapso de la civilización porque no somos capaces de cambiar. No somos capaces. Pero el virus nos ha hecho cambiar. El virus, increíble. Para mí ha sido una sorpresa. Yo no Cierto. esperaba que algo así pasara. El virus, claro. O sea, ahora la gente va todos, tanto, porque es que, Darío, aquí no hay ricos ni pobres, todos estamos afectados. El príncipe Carlos está afectado. Cierto. El primer ministro de la Gran Bretaña está Está afectado. cierto. Hace poco tiempo decía que eso no iba a pasar nada y hoy en día está corriendo bases. Entonces, yo creo que el tema del coronavirus es el punto de cambio entre lo que era antes y lo que va a ser después, ¿no? Antes y después del coronavirus. Sin duda alguna, Darío. Yo no te puedo decir hacia dónde va esto, porque todavía es insospechado. O sea, no hay, digamos, un modelo que esté planteado y que uno diga, este es el modelo que vamos a seguir ahora en adelante. Pero con toda seguridad que vamos a tener un cambio en la forma en que vivimos la vida, como lo dice el titular del diario Le Monde del día de hoy. Esta crisis del coronavirus es una ocasión que se debe aprovechar para cambiar nuestro modo de vida. Así es, pues bueno, Max, yo quisiera que tuviéramos una conversación, continuáramos la semana que sigue, viendo cómo avanza. Creo que quedamos con una pregunta interesante y es, ¿qué pasará después de esta situación que indudablemente pues cada día, cada hora, cada minuto nos sorprende con las estadísticas y las actualizaciones? Por ejemplo, hoy, viernes 27 de marzo, a esta hora en Colombia ya tenemos 491 casos y Bogotá sigue siendo la más afectada con 187 contagiados. Ya sabes ¿Cuántas también que Bogotá personas han tiene muerto? 187 contagiados. Bogotá. Y ¿Cuántos han multado por violar las medidas de confinamiento? ya por lo menos han pasado, en Bogotá pasaron los 10 y en restos del país no te tengo el dato, pero
tendré ese dato para ver cómo también la gente tiene que entender y educarse, como dijo la alcaldesa en un artículo que publicamos también en nuestro portal, y precisamente que se llama Pedagogía, y autoridad, solidaridad, pedagogía y autoridad, como 3 elementos fundamentales en los cuales se camina sobre esto. Entonces, esta percepción y este día a día, que ya es el tercer día de cuarentena en Colombia, ¿ustedes están en cuarentena hace cuántos días? Tenemos 2 semanas. 2 semanas ya, van más adelante, pues tú sabes que a Colombia pues llegó un poco después de que precisamente estaba allá, entró con algo, pues entró todo lo que entró de las personas que venían de Italia, venían de España, fueron todas estas personas que indudablemente llegaron aquí y como en todas partes, pues se ha dado es por las relaciones interpersonales. De ahí que sobra decirle a todas las personas que nos ven y que van a seguir escuchando y acompañándonos en este diálogo sobre el COVID, que vamos a continuar como, hablándoles sobre la perspectiva, la visión y lo que usted lo que usted está viendo allá, Max, en Francia desde Europa, y lo que nosotros estamos viendo acá, para ver también qué alternativas y qué propuestas vamos encontrando a la pregunta que nos queda, y es qué viene ahora después del coronavirus.